Ay, Dios mío. Antes se decía, Dios la reviente cerca de Irre y lejos de gente. Ya, ya. ¿Cómo estamos, mi niña? Ya, ya. León, Dionisio Linares. Buenas tardes, chicos. Buenas Buenas tardes, tardes, domicilio. aquí tullida de frío y con gripe. Bueno, yo creo que aquí vendría bien ahora un pernucio de esos calentitos. Ay, mi madre. Te largas un Muchacha. tanganazo de ese y no te digo nada, ¿no? No, ni el COVID te entra tampoco. Nada, ni eso, ¿verdad, Unos Dionisio? un vasito bueno de orujo ese, como dices tú. Sí, bueno, antes era De parra, el, de mes- parra. el mesturado. Bueno, es que habían varias bebidas, por eso podemos pegar por ahí, podemos arrancar de ahí, ¿no? Que es lo que era, cómo antes se conocían esas bebidas, porque como bien dice Yaya, bueno, además del vino, que siempre existió, del ron, que aquí antes había más que ahora, pero antes también se cultivaba la caña, en los Realejos, por ejemplo, la Cursanta, la Zamora, además, y después también se hacía algún poquito de ron, pero más que nada en Gran Canaria donde se toma el pisco ron, y bueno, y la zona de Tejina y demás, ¿no? Se esclimaron, Pero las tierras se esclimaron debido al cultivo de caña. sí, cierto, ¿Sabes? cierto. Porque se esclimaron, ¿sabes? Porque después de cultivar la caña y después no es propio ese terreno para seguir cultivando algo más, ¿entiendes? Sí, Entonces cuesta mucho. ahí se esclimaron, se esclimaron. Sí, Pero bueno, de hecho, incluso date cuenta que en la historia agrícola del municipio de Los Realejos, antes incluso de la llegada de la papa, la viña se ubicó en la zona de las primeras viñas en Tenerife, fueron llevadas aquí a la zona del Realejo en el Burgado. Pero, por sí. ejemplo, los Campos del Rey, que se llamaban, que era lo que hoy en Los Príncipes, ahí se sustituyó precisamente la caña de azúcar, que fue el primer ingenio, donde se sacaba azúcar, ron, etcétera, y por otro lado se puso después la viña, que es un cultivo que requiere menos, digamos, que necesidad de tierra, aporte de tierra y demás y tal, y bueno, pues por eso mismo fue, ¿no? Pues eso es la historia de nuestro municipio, oiga. Pero bueno, Sí. además del ron y del vino, ¿qué más decías tú por ahí? La parrita, ¿no? La parra, los mesturados, eso. Yo una vez fui yo de amanecida, habíamos salido a cenar y fui de amanecida a limpiar el coche al surtidor de Américo. Pues llegó un señor allí, nos estábamos echando el cortadito en la cafetería y llegó un señor y pidió un mesturado. Muchacho, se esnila, pero de a cuarta, ¿eh? El mesturado de a cuarta. Agüita. Se esniló el hombre el vaso del tanganazo de ese, le cayeron 2 pedazos de lágrima como castaña. Yo digo, este hombre tendrá que llegarle fuego a esa barriga. Oh, Pues imagínate. nada, y nada, pues el hombre siguió privado. Bueno, pues bueno, la parra siempre se ha tenido. Yo recuerdo, Dionisio, como en los bares, en las ventas se tenía todavía La siguen botella, existiendo, una botella grande con un grifito y que tiene un montón de matas dentro, ¿no? de hojas de hierba. Sí, y después, La ruda, principalmente ponían ruda y un montón de matas más. sí. ¿Y qué ponía? También le ponían pasas, ¿no? Sí, le ponían pasas también. Yo tenía una tía aquí que tenía el cacharrito aquí al lado de casa y ella siempre tenía en una esquina, tenía el mostrador y a la izquierda tenía siempre la botella esa grande, que es una botella especial preparada para eso y tenía ella preparaba la parra, la preparaba con un montón de hierbajos y le ponían pasas, le ponía bastante hierbas, pero entre todas esas hierbas le ponían la ruda. Ajá. Dionisio, ¿y Dime, tú tomabas de sí. esa parra? Ya, Yo la estoy oyendo a Yaya. Yo hice mucha parra, o sea, la comprábamos y la teníamos en el monasterio y yo la preparaba pero tantas hierbas no lleva tampoco, porque si no se hace una mezcla de sabores que ponerle ruda y pasa, se le puede poner uvas también, si hay Sí, uva de moscatel, y la cascarita de naranja tiene que ser finita, y si fuera de estas de las chinas estas, a mejor, porque mandarina. es la mandarina, pues tiene más olorcito, y se pela el limón y las naranjas, se le ponen, yo normalmente le ponía la cáscara de 2 naranjas y 2 limones, pero muy fino, porque si no amarga, ¿sabes? Porque si no cuando se va concentrando se va quedando la Lo que parra media. amarga, a ver, Dionisio, hay que sacarle nada más que la esencia
lo que da color a la cáscara. Y Sí, quitarle sí, lo sí. blanco, porque lo blanco es lo que amarga. Exactamente, por eso es lo que te estoy diciendo. Eh, Sacar la cáscara muy fina, muy Ujú. finita, y se le pone dentro, y entonces eso queda muy bueno. Sí. ¿Sabes quién consumía mucha parra de esa que venía? Esa gente, los rusos. Ahí venían rusos a comer, Hombre, y eso se mandaba, muchachos, se mandaban la parra. poca gente sabe, Dionisio, que uno de los sitios del planeta donde se hace desde hace más años, más antiguo, el vodka es aquí, en Aquí es, Tenerife. Es en Tenerife, sí, poca no gente me sabe di- ese dato, ¿eh? Sí, sí, pues Sí, yo no, sí. es la primera noticia que tengo. Sí, de eso hablamos hace nosotros un tiempo atrás y yo me quedé sorprendido cómo esa receta llegó aquí y se hizo, pues no sé si principios del siglo XIX o qué fue. El vodka se hace con papas, ¿no? Creo que sí. Sí, tiene por lo visto que tiene que Sí, ser. que el ingrediente principal es la papa. Bueno, a ver, mira, Creo, a creo. ver, espera, a ver que alguien me dice algo ahí. A mí me gusta el ron. ¿Dónde vas, mariposita? Brincando de flor en flor. Son nuestra gente mayor, oiga. Buscando amor. Esa es la letrita que después dice ahora, pero es que aquí la cambiaron, ¿eh? Es que, a ver, en Tejina o en Tejina, creo, estaba Sí. la Cocal. La Sí. Cocal, y coño, aquí Violán también tuvo una empresa Claro. de esa de... Sí, Violán, don Juan Violán sí. Ferrer tuvo también, ¿te acuerdas que tenía el licor de plátano, tenía de menta, tenía varios, sí, ¿no? En San Benito. Escucha, me parece que a ver, tenía a la ver. empresa. Ah, pero aquí dicen el vino, claro, en Gran Canaria dicen el ron. El ron. En Gran Canaria dicen el ron. Yo lo Sí. conozco como el ron. Bueno, en Gran Canaria es Aruca y aquí es ay, ¿cómo se llama el de aquí? Dionisio, el de Sí, aquí la Cocal, pero destilería- es Cocal, sí, la destilería está allá en es otro Tejina. nombre guanche, es otro nombre y guanche. se llama por santo al cielo, San Bartolomé. Ah, Destilería San Bartolomé de Tejina. sí, ¿no? Porque ahí nosotros consumíamos ahí muchos productos de esa gente, el ron lo teníamos, eso lo comprábamos por, yo qué sé, 8 o 10 cajas y teníamos ahí, porque se consumía para muchas cosas, para los cócteles. y para Sí, sí. Bueno, es que el más conocido, ya lo busqué aquí. Guajiro. Guajiro. Destilerías de El ron Tejina, Guajiro. elaboración de nuestros rones, licores de ron y ron mieles, que será, mi padre le encantaba el ron miel, ¿eh? El ron miel, sí. Y esta es el Guajiro, que es el más conocido de ellos, y el Aruca, que es el de Gran Canaria, y bueno, esa era una de las bebidas. Y después estaba lo que decía Yaya, que eran los mesturados. Claro, los mesturados ya había de todo, porque había gente que le metía, hasta incluso le metía anís, coñac, que ya eso sería Un sol y sombra. un sol y sombra, pero después le añadía algún licor más en medio, lo rebajaba con vino. Bueno, aquello era una mezcla, ¡ay, mi madre! Con vino Sansón, con lo que fuera, según los gustos, ¿no? Pero bueno. A mí el frío me lo quita, o una copita chiquitita de eso, un vasito chiquitito de eso de anís o de vino Sansón. Yo tengo una cosa infalible, porque me funcionó a mí, por eso como me funcionó dije, pues mira, eso tiene que funcionar. Cuando fui una vez arriba al puchero de la Florida, en la Orotava, un día que fui con la televisión a grabar y estaba, pero sinceramente, era como un día como estos días de frío, de nieve. Bueno, te subía un frío por los pies que llegaba hasta lo más alto de la coronilla. Y yo decía, Dios mío, no entraba en calor, ni guantes, ni nada. Y me dijo el hombre que estaba allí, la chica, dice, venga para acá, le vamos a hacer un jugo canario de esto. Y entonces una ralera, un sal para atrás, ralera de gofio, vino, el vino lo calentó un poquito con el gofio y azúcar. Mira, te largas eso, gofio, azúcar y vino calentito porque no era frío. Te lo larga, muchacho. Es que me quedé manga camisa. Y empieza
empezaba a sudar. Un saltaperico, como dice el otro, ¿no? Un saltaperico, un salta para atrás. Bueno, chicos, Después lo que era un saltaperico. Después estaban eso que era como chocolate con lubumba. vale, También. sí. Eso en las cañadas mucho. En el teleférico lo vendían mucho. Yo tengo ahí a Luis que trabajaba, don Luis, para descanse también. ¿Qué decías tú, Dionisio? Que no se le, que el mezclado ese no lleva tampoco muchas mezclas de cosas. Yo lo hago también y le pongo anís, coñac, vino dulce y un poquito para que coja color, un poquito de sansón. Sí. Y una ramita de canela, la cascarita como la parra de naranja y de limón y poco más. Ya con eso se va. Lo que pasa es que hay que irlo para buscarle un sabor, hay que irle poniendo poco a poco, no de golpe, ¿sabes? Sí, hombre, Para que te vaya quedando, después tiene un sabor bueno, tiene un gusto bueno Mira, Claro. yo cuando yo era pequeña, mi madre tenía amistades, yo creo que lo he nombrado aquí en ocasiones. Alfonso, el chico este que está vinculado a la parroquia de aquí de la Cruz Santa, sí. pues los padres de Alfonso, la madre hacía un licor de leche, muchachos, cosa buena aquello, pero no me ha dado, él sabrá la receta, pero a mí no me la ha dado. Pero lo hacía la madre y mis padres tenían amistad con esa familia. Y de vez en cuando le regalaba una botellita de ese licor de leche a mis padres. Aquello era una exquisitez. Yo me acuerdo, menuda, yo probarlo, ¿sabes? Probarlo en los labios, pero era cosa buena. Pero yo te digo que no he conseguido la receta con él. A ver si me la da. Tú te compras una botellita de Bailey A mí los licores así empalagosos no me gustan. No, muy dulces tampoco, no. Mira, pero te digo una cosa. A mí no me gustan los muy empalagosos. Cuando yo iba con mi padre, que te acuerdas que estaba ese bar que estaba en Las Arenas, el famoso bar de Las Arenas, antes de llegar al Badén. Me parece que se llamaba Manuel, que estaba arriba, sí. Bueno, don Manuel, pues cuando llegaba allí por la mañana temprano para coger la guagua, para después tirar para el hospital o para alguna cosa que íbamos a hacer en la capital, de papeleo o lo que sea, y si iba con mi padre, yo siempre decía, que mi padre pida el ron miel, que pida el ron miel. ¿Sabes por qué, no? O la parra, porque el ron miel no tanto, pero si pedía la parra, yo sé que yo me iba a comer un par de pastillitas. Porque, las pastillas. la de los bultitos, aquellas chiquititas que eran chiquititas. Qué bueno, esas pastillas que se veían antes, ¿no? Que estaba, como dices tú, donde estaba la parra y al lado estaban las pastillas y le ponían las pastillitas allí para que... Las pastillas esas, porque siempre le brindaban, le ponían una copita de parra y después atrás le daban la pastilla. Yo no sé si es para desaparecer el sabor, así la liposis que quedaba en la boca. ¿Sabes por lo que era, Yaya? Porque la parra tenía el sabor de las barricas, porque eso lo sacaban de las madres, del vino. Sí. Y tal, y entonces eso tiene un olor fuerte. Sí. Y entonces hay que ponerle cosas para matarle ese olor tan fuerte que tiene. Y si tú te la bebes así te la bebes virgen, el olor que da, y por eso se toman la pastilla para no oler mucho, si no todo el mundo sabe que bebiste parra. Claro, por eso era. Eso claro. Porque la parra se hacía de las madres del vino. Sí, y entonces no todos los bodegueros hacían parra porque se veía que era una cosa muy laboriosa y llevaba mucho trabajo. Eso hay que calentarlo, hay que tener un sinfín de estos de... Sí, una de serpentina cobre. De esa, ¿no? Sí, para que porque eso prácticamente es el vapor, eso se pone a hervir y el vapor va saliendo y va escurriendo por un tubo. Bueno, que tiene. Y lo que está claro... Sí, y lo que está claro, chicos, que la mejor forma de entrar en calor es estar pegado a otro. Es que claro. Las patas, quita la bella las patas que están frías como las muertos. Una taza de caldo, mira que mi sobrino el otro día me apareció con un caldero de caldo, mi sobrino Quique,
Cosa buena, me acordé de mi madre porque mi madre el día de ella siempre hacía un caldero de caldo y cuando mi madre era la última, Sí. la ronda de las Mercedes, la gente que salía a cantar la ronda de las Mercedes, en mi casa era la última parada y después ya iban para la parroquia, ¿no? Sí. Pero toda la gente que venía pues estaban siempre esperando el caldito de Mercedes La Queca. Y claro, me acordé de mi madre porque cuando me aparece mi sobrino con el caldero de caldo, yo digo, va, y esto, y nada, hice una sopa que me dio para 2 días. Pero cosa buena el Bueno, caldo. a ver, y usted le da las explicaciones a su padre de por qué estaba usted fajada y abrazada al novio, que eso es una indecencia, chiquilla. Oh, madre, como llegamos y no había nadie en casa, estaba la puerta trancada, con fechillo y no podía entrar, y con el frío que hacía afuera, como vos solamente no podíamos calentar, pues abrazándonos el uno al otro. Claro. Claro. Hay que ver cómo se hacían antiguamente, empezaban a enamorar en la puerta y después cuando ya llevaban un tiempo pues ya entraban a la cocina o al recibidor de la casa, pero era muy curioso cuando en fin, tú pasabas por la casa y veías a los pretendientes enamorando a las chicas. Y después ya pasaba en otra ocasión y ya no lo veía, sino ya se veía que ya estaban dentro de la casa y eran los días de enamorar eran martes y jueves. Bueno, y aquellas personas que después de tomarse de engilarse un par de vasitos, a algunos les hacía más efecto más rápido que otros y se ponían con las cantigas. De tan ganazo. ¡Ey! Le daban por cantar. Yo conocí a uno que le daba por cantar mexicano. Y se ponía a cantar las canciones de esas que venían de América, de México. Y ¿Cómo? usaban el mostrador, lo usaban Escucha. de tambor. O sea, ellos se ponían ahí las cantigas dando taponazos al mostrador. En casa de mi tía se armaba cada juerga que un par de veces le rompieron el mostrador de las alegrías y de toda la algarabía que se montaba allí. Sí, ¿no? Es que había gente que no sabía beber, ¿no, Dionisio? Habían hombres incluso que todo el mundo sabía que no le pongas ese, no le pongas que ese con 4 vasos ya, y mi madre. Mi Mira, padre decía, a ese no le des mucho vino porque enseguida se pone a hablar inglés. Ah, sí. Una cosa que yo recuerdo mucho era de cuando era la romería San Isidro o había alguna cosa aquí en el Realejo, venían de arriba de Codel Alto la gente cuando eso todavía guaguas de noche no había y se ponían ahí debajo en la vaina, se sentaban las mujeres por fuera con los chicos menudos y estos dándole al vaso allí y la madre, vete y dile a tu padre que ya nos vamos. Y era verdad de que las mujeres se quedaban por fuera. Las mujeres se quedaban por Dionisio. fuera. Las mujeres no entraban a los bares, se esperaban por Que fuera. va. Ni nos permitían tampoco porque eso estaba mal visto, que la mujer estuviera presenciando allí lo que decía el marido y lo que bebía y todo. ¿Entiendes? Sí, no, además que en primer lugar el primero que salía era él porque después dicen que era un calzonazo, que era un cinguango que lo manejaban y demás y tal pero claro, daba pena, pero Dionisio daba pena, la verdad que había muchos abusadores, Y tanto, pues eso lo recuerdo yo con pena, porque yo me acuerdo de ver las mujeres sentadas en el escaloncito aquel que está por fuera, allí los chicos, los niños ya pues, tenían chicos menudos, pues vámonos más, vámonos que tengo sueño, vamos, de noche, y aquel dándole al veo allí. Pues yo para que tú veas cómo son las cosas, yo recuerdo en la década de los 90, cuando empecé a presentar actos en fiestas y demás, yo recuerdo cómo la policía local de un municipio, que no voy a decir el sitio, para no, y entonces la policía local y llegarle y decirle, mire, caballero, ¿puede venir con nosotros? Váyase usted a su casa. Voy a irme a mi casa ahora. Usted váyase a su casa que tiene ahí a su mujer, a sus 2 hijos con un niño recién nacido sentado cogiendo frío y hace mucho frío. Váyase para su casa. ¡Ay, no sé qué, no sé cuánto y tal, no sé qué! Váyase. Bueno, y en una de las ocasiones
el hombre se les puso farruco, le golpeó al policía, el policía sacó la porra, le dieron una metida que no veas, le quitaron la llave y le dijo a la mujer, váyase usted para su casa, usted tiene la llave de su casa, y cuando la mañana siguiente ya le irá a su marido. Hombre, que no se puede ir Eso está así, bien ¿no? hecho, si lo hicieron así está bien hecho. Estaba bien hecho, ¿no? Pero hay veces que no es tan fácil, como decía el policía, no es fácil, ¿eh? Mira, para eso tengo yo, si quieres te lo cuento un chiste bueno. Venga, vamos allá. Esto fue uno que se quedó rezagado ahí en la fiesta. Y se quedó, tú sabes que siempre se queda algún mojiganga cantando hasta por la mañana, Sí. jodiéndole el sueño a todo el que tiene que ir a trabajar. Y estaba el hombre allí y llamaron a la policía. Dice, mira que está uno aquí. Pues la policía viene y le dice, oiga, ¿qué está haciendo usted aquí? Dice, hombre, vaya a acostarse ya que que ya es hora de, porque la gente quiere descansar y está usted aquí cantando que, pues no me voy porque no me da la gana, porque yo soy sos libre para mí y tal. Entonces la policía, para echarle miedo, cogieron la pistola, le echó mano a la pistola y dice, o te vas o te pego un tiro. Entonces bueno, el hombre ya cogió miedo, siguió por la calle para arriba, dice, venga, para arriba, para su casa, a acostarse a dormir. Pues cuando llegó arriba, siguió para arriba caminando, llegó a la esquina, hizo morjo así normalmente por la esquina, y le dice a la policía abajo, venga, a dormirse. Y entonces le dice el fulano, yo me voy para mi casa, me acuesto pero no me duermo. Eso es. Bueno, hay otro sitio que a mí me gustaría destacar que hablaba ayer, hablaba con Yaya, y era el tema de cuando en las cantinas, sean del casino, sea en el cine incluso, y había muchos golpes con respecto al cine. Mire, porque se prohibía comer, claro, lo que quería era que tú compraras en la cantina del cine y no podías llevar nada de tu casa porque si lo veían, es como ahora, pero eso era antes, pero ahora también tú vas a los multicines, esos que están en los centros comerciales, y casi te revisan para que entres con vacío y que ahí compres todo, y que son una estafa, te cobran una palomita, unas cotufas de esas y un refresco y tal, tú te gastas 10 euros, estamos locos. Te gastas un montón de dinero porque eso es inconcebible. Pues, yo me hago las palomitas en mi casa. nosotros hacíamos hasta garbanzos tostados y lo llevamos que ya la boca y era ruyendo todo el tiempo, que hasta habían algunos y dicen, chacho, para allá que a verse un camello. No, pero que es así. Bueno, y entonces son recuerdos también que uno tiene del acomodador. ¿Se acuerdan? El trabajo que venía con su linternita. Y claro, había veces que te entraba risa. La película no te gustaba y te ponías a hacer risa. Y bueno, parece mentira, pero cuanto más te reías, más te reías. Y entonces ya venía el acomodador porque la gente se quejaba y salía fuera del cine riéndote y bueno. Mira, a mí me dio un ataque de risa una vez que ya la gente no se reía de los golpes de la película, sino se reían de mi risa. Pero eso, mira, me acuerdo, Algo pasa con Mary, la película Sí, Algo buenísima. pasa con Mary. Sí. Mira, me empiezo a reír yo de un golpe, pero es que cada vez que me acordaba yo del golpe era un ataque de risa. Ya la gente, todo el mundo riéndose, el cine riéndose completamente, pero no de los golpes de la película, sino de mi risa. Sí. Fuerte vacilón ese día, yo siempre me acuerdo de la película. Y bueno, que te decía ayer, yo cuando estábamos hablando, te decía que había gente que nos poníamos, los chicos menudos siempre nos poníamos en el gallinero y a tirar bolitas de cosas para abajo. Y muchas veces en vez de subir yo para arriba, me quedaba abajo y llegaba a mi casa con el pelo todo lleno de bolitas de chicle. Que los de la parte del gallinero me tiraban el chicle y después mi madre, ay, ¿cómo te quito eso? Y venga, con frizz, echándome frizz en la cabeza para que se disolviera el pegoste de chicle. Bueno, pues es que había de todo, porque lógicamente eran momentos en los cuales, pues bueno, uno tenía, era lo único que había. Isidro y la parejita, las nuevas parejitas se iban al gallinero a darse los mates arriba en el cine, y uno como chico menudo se quedaba mirando todo así con la boca abierta y como diciendo, esta gente no está atendiendo la película. Yo recuerdo que le decían al acomodador, a ver, muchacho, meta mano, y yo sí, lo único que me faltaba a mí es sentarme con ellos allí yo. Bueno, pero era una parte, era lo que había, Dionisio, porque no había muchas más cosas, ¿no?
Claro, Claro, pero, claro. hombre, eso es lo que había, porque eso de ir por la calle como ahora, besándose y esto, eso estaba muy mal visto, Pues pues mal ahí visto, se claro. aprovechaban un poquito. Bueno, y después estaba aquella persona que estaba dentro del cine, que igual venía con 2 copas o lo que sea, y al final se ponía de pie o se ponía, ¡cuidado, que vienen los indios! ¡Vete para la derecha! ¡No vete para allá! Y, Oye, es que íbamos al cine y después salíamos jugando, los chicos menudos salían jugando, depende de lo que era la película, si era de indio, pues ya te tocaba hacer el papel de indio y salíamos todos chillando como los indios. ay, a mí casi me cuesta una oreja eso. Mi hermano me clavó un destornillador de la máquina Singer en mi casa, casi me mata. Bueno, pero yo también le había dado con unas clavellinas plásticas a modo de látigo del oeste, como dice el otro. Ay, mi cabeza. Bueno, Lo que hacíamos nosotros era espadear como los franceses, sí, los mosqueteros. mosqueteros. Los mosqueteros, los mosqueteros me gustaban mucho a mí las películas de mosqueteros. Sí. Porque hoy en día a veces pongo yo algo para ver de las películas del oeste, pero mira que eran malas, Sí, claro. Mira que eran malas, y las colas de gente para ver una película del Más oeste. mala que la Porque- que Dionisio, nos ponían las películas en el cine, llegaban aquí las del año La Rasca, fíjate tú, la de Johnny Weissmuller, la del Tarzán. Sí. La de Tarzán eran del año La Rasca y nosotros todas privadas porque íbamos a ver una película de Tarzán. Pocas personas saben que algunas de las películas de Tarzán fueron grabadas algunas escenas en pues Canarias y una concretamente fue grabada ¿saben dónde? En la Rambla de Castro. Poca gente sabe eso, en la Rambla de Castro, sí, señor. Una de las que ya fueron, no de Weissmuller, no, sino más posteriores, de gente que ya, pues bueno, ya en la década de los 70 para arriba, y fueron grabadas aquí. Entonces, claro, algunas de esas escenas y todo. Y es curioso, pero bueno, aquí también se grabaron películas de prehistoria en las cañadas. Y bueno, bueno. Es que, bueno, el Weissmuller ese fue campeón olímpico de natación y siempre salían unas secuencias en el cine donde se veía a Tarzán nadando con un arte que no vea. Ese hombre perdió la cabeza porque y después creo que estaba donde él vivía y cuando venía a veces en algún avión o algo, eso no estaba dando el grito ese que daba siempre en las películas, porque eso era real. Bueno, tú no te acuerdas, Se chavetó de la cabeza. Dionisio, tú no te acuerdas de aquel hombre, igual tú te acuerdas, de aquel hombre que iba y se bañaba en la charca, aquí, en el Realejo, en la charca ahí debajo del Morro de los Pinitos. Eso le decimos nosotros la chaca a un Salvador Iglesias. Bueno, pues yo digo la charca de Godínez o la charca esa, ¿no? Y entonces la gente, había un hombre que cogía, iba allí, yo recuerdo de Chico Menudo bajar por el Morro, que bajábamos por el Morro, que ahora tú dices, mi madre, por ahí bajaba, le digo, sí, por ahí bajábamos. Y nos sentábamos allí y había algún árbol frutal, o si no, encima los castañeros, por cosas de Chico Menudo. Y te ponías a ver a aquel hombre que llegaba con un palo, dejaba el palo, se quitaba la ropa, se quedaba en calzoncillo y se tiraba a la charca y nadaba hasta allá y venía. Le digo, mi madre, invierno, verano, es igual. Le digo, ay Dios, no me acuerdo quién era, no. Alguien me dijo a mí que si era el Calaño, que era el Calaña, Carlos, pero yo no me acuerdo mucho si era o no, pero la verdad es que yo digo, Dios mío, ¿cómo me acuerdo de esas cositas ahora? Pues eso sí que no lo sabía yo, eso no lo vi yo. Sí. Aquí donde está el centro comercial Lala, Sí. había un estanque, el estanque de Don Gonzalo, de Chávez, y mi padre dice que los de su edad aprendieron a nadar ahí, y dice que muchos se lanzaban y se quedaban abajo, y los demás veían que no salían, y llegaban y cogían, mi padre, a muchos de ellos, los tocaba así, porque se quedaban trabados como en el fango. Sí. En el fango y tal, y cogía a mi padre, los tocaba y ya salían para arriba, para la superficie, pero Ay, mi dice, madre. los de mi edad todos aprendimos a nadar en el estanque. Bueno, Mi pues. padre nadaba muy bien, mi padre ¿Sí? nadaba muy bien. Bueno, pues son cosas de lo que las correrías que antes se tenían, obviamente. Y el otro día estuvimos hablando de él y me dijo, y sí, ay, Isidro, qué bien cuando hablaron ustedes
de cuando la gente salía fuera de las casas, que hablamos, ¿se acuerda? Que se sacaban incluso hasta sillas, cuando hacía calor en Los verano. días de calor, los días Pero, de calor. y me dijo a mí, dice, no, Isidro, incluso días normales, menos si estaba de lluvia, lógicamente no, pero ¿cuántas veces tú pasabas por un barrio, veías a la gente en la calle, la vida se hacía en la calle, no se hacía, hasta incluso dice, no, porque la gente dice, no, la radio, hasta se apagaba la radio y se salía afuera. Y Alegar. sí, a alegar un rato y se hablaba Alegar, las exactamente. vecinas y los Y, vecinos. y las fiestas las fiestas eran comunes de ver a los vecinos así sentados en las puertas de las casas en Semana Santa y en las fiestas estas, en carnavales y los días estos de fiestas comunes pues se ponía mucha gente a dialogar por fuera de las casas. A con mí los me dijo vecinos un y demás. señor mayor, me dijo a mí, ¿sabe usted una cosa? Le digo, ¿qué? Dice, ¿sabe qué? Yo me enamoré de mi mujer ahí. Digo, ¿cómo que ahí? Dice, sí, porque en una de esas fiestas sacaron para afuera, fiestas no, sino que se salía afuera y a lo mejor un día de descanso por la tarde, lo que sea, y tú pasabas y dice, y yo vi a aquella chiquilla, porque ya era una señorita, dice, como dijo él, ¿no? Con aquellos pies descalzos, y antes verle la pantorrilla a una mujer era muy difícil. Y dice, Sí. y yo el calcañar, me encantó la palabra, cuando yo le vi el calcañar, digo, no, qué bonito, qué bonito. Y dice, esa mujer tiene que ser mía. Y entonces me acuerdo, dice que la suegra le decía, métese usted para adentro, métese usted para adentro, que usted está en edad de merecer para venir así fuera, métese usted para adentro. Y dice, al final tanto hice que como tenía afinidad con el padre de la chica porque trabajaban lo mismo que yo, pues al final empecé a entrar y al final pues le dije, mire, yo vengo aquí para hablar con su mujer, con usted, porque yo quiero salir con su hija. A pretender a su hija, para que me den permiso para pretender a su hija. Y entonces cuando le dije eso, después ya hablando con la mujer, ¿no? Ya de pareja, casados y todo, con lo de dice que claro, que ella no se acordaba, ¿no? Que para él marcó eso. Pero bueno, es que eran esos momentos, no habían otros. Es que entre tantos arbanear, Eran bien bonitos, eran bien bonitos. bueno, Y pues, a mí me encantaba sentir a los mayores hablando. bueno, yo recuerdo Cosas siempre. de sus andanzas, y uno como chica menuda era la pendiente de la conversación. Y porque claro, hablaba mucho de su pasado Mm, y de lo que ganaban en los primeros trabajos. Yo decía, fíjate tú, que ganaban a lo mejor una peseta y uno miraba eso como si fuera ya. una mierda de dinero. Sí, bueno, pues son recuerdos tan bonitos de antaño. Estos días que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, yo en una editorial recordaba cuando en estos días de invierno, de enero, febrero, nos metíamos a los barrancos. Hay veces que no podías, te quedabas viendo porque era tanta la cantidad del agua que bajaba, como chocolate igual, ¿no? Y después cuando ya bajaba el nivel del agua y te ibas allí, los charcos que habían, te Los encontrabas charcos se quedaban cosas. después se quedaban limpitos después. Mi madre Sí, decía que después de unas grandes lluvias iban se reunían las a mujeres lavar, para ir a ¿no? lavar a los charcos que quedaban en los barrancos. Sí, sí. Y después, para colmo, que nosotros hacíamos las casetas en los cañaverales y después, no sé, el agua la bebíamos directamente del barranco. Es decir, eran cosas diferentes a hoy en día. Los chicos hoy en día no saben lo que es nada de eso y... Era todo como un despertar a la conciencia, porque aquí por el campo de fútbol para arriba estaba lo que llamábamos el matadero de la carnicería. Sí, Pues estaba al final del campo de fútbol, pues enfrente para acá a la derecha, pues había ahí un matadero y tú veías entrar los animales y decía, pues ya van a matar a esa vaquita o a ese ternero y tal. sí. Y nada, y claro, tú como chica Te menuda, llamaba la pues te llamaba atención. mucho la atención. Pues muy bien, hablando, se nos va yendo el día, como dice el otro, ¿no? Por, Dionisio, pues, venga, ¿nos da tiempo para algún comentario más, alguna retajila, algunos recuerdos, Dionisio, tuyo? No, lo que estaba diciendo ella del agua que bajaba por los barrancos es que resulta que aquí había mucha agua en las galerías y entonces cuando llovía mucho pues se paraban los riegos, nadie regaba porque claro, estaba todo mojado, ¿no? Entonces el agua bajaba, la echaban, si había un barranco aparente la echaban, pues tampoco había presa Sí. para recoger esas aguas ni nada. Los Y eso excedentes. bajaba un chorro de agua ahí
por donde vive Franco, allí por la calzada Godínez, donde está el puente aquel, Sí. que allí había unas piedras colocadas para poder pasar para allá. Sí, yo recuerdo ir a casa de mi abuela. Sí, sí, meses bajando el agua. yo recuerdo de ir a pasar y no poder porque el agua no me permitía pasar. Voy a ir a casa de mi abuela, Guillermina, ahí en la callita. Cuando llovía mucho, no veas tú, era un río de agua, era un río de agua. Y todas esas aguas, claro, esas aguas pues se fueron fueron abriendo galerías y venga, y que pensamos que eso no se acababa nunca ya. Galerías con agua hay pocas. Bueno, antes cuando estaba muy así, a llorar al barranco, venga. Al barranco, mira, yo en estos días nombré yo el diluvio que íbamos, Tomás y yo íbamos para arriba para la finca, y llegando al camino atravesado yo decía, esto es mucho llover, Tomás, da la vuelta el coche y tal. Y cuando llegamos ya a mi casa ya fue la tromba de agua, que esa tromba de agua pues entró por una casa, tuvieron que romper allí en la casa de los Tanasios, tuvieron que abrir un agujero para que en el garaje para que saliera toda el agua que venía de ese brezal por la calle para abajo. Bueno, Y lo nombré yo en estos días, nombré el llovero, claro, como estaba lloviendo, y yo diciéndole a Luis, ¿usted se acuerda? Hace unos años y tal, y mi hijo neto dice, no, yo también iba contigo en el coche para arriba cuando le dijiste a papá que diera la vuelta que para meternos en casa. Y eso fue un llover que agüita, hizo una de destrozos aquí en la cruzanda que eso era impensable que pasara esa cosa. Bueno, pues a día de hoy. el anzar, que es la voz tamasí guanche, anzar para el agua. De ahí viene lo de menzar, el lugar del agua, el sitio del agua que es, pusieron agua mansa, pero de agua mansa no tiene nada, porque esas aguas que vienen del Teide son de cumbre, son muy fuertes. De mansa No, tiene pero nada. vamos conociendo la palabra, de dónde viene la palabra aguamasa, ¿no? Igual, el agua de la lluvia, que es anzar, ¿no? Y bueno, muchas palabras ahí que estamos aprendiendo, por cierto, con Pablo de Luca en ese apartado que es buenísimo y que hemos recuperado este año. Chicos, llegamos casi a los 40 minutos, batiendo venga, récord, qué entonces. bueno. Hasta más veces, señor aquel. Bueno, a ver, Dionisio, ¿no nos cuenta usted un chiste, maestro Dionisio? ¿Alguno que tenga ahí el recámara, a ver? Espérate a ver un momento. Esto fue un cojo que estaba esperando por la guagua, y resulta que el hombre se sentó allí y tenía era cojo y tenía una patapalo. Y entonces aparece un matrimonio allí con unos cuantos chicos, y cuando viene la guagua se botan los chicos a la guagua, se bota la mujer también, entraron y entonces el chofer cerró la puerta, dice ya no cabe nadie más. Entonces se quedó, pues claro, el cojo no pudo entrar porque los chicos lo empujaron y el hombre se quedó de cacho, la porra, que llevo más de una hora esperando por la guagua y resulta que me tengo que quedar aquí porque estos chicos se metieron todos dentro. Y el padre se quedó también, y entonces el padre le decía a este hombre, dice, no se preocupe que ya vendrá otra y tal. Y el cojo de la rabieta que tenía ahí para abajo y para arriba, caminando allí, dándose unos paseos para arriba y para abajo, y haciendo ruido con la pata, ton, ton, ton. Y le dice el fulano, mire, coño, eso con la pata así le pone a cualquiera nervioso. Eso cuando llega a su casa le pone una gomita debajo y le pone unos clavitos y tal para que tenga una amortiguación y tal. Dice el fulano, una gomita. La gomita tenías que haberte la puesto tú, y así habíamos cabido todos en la guagua. Qué bueno. Pues nada, Bueno, chicos, venga. hasta la semana que entra. Bueno, venga, vamos transponiendo con el fotingo. Adiós, chicos. Bueno, Run. nos vemos. Bien.